materias abarca el derecho internacional? ¿Qué áreas se debiesen mantener o incorporar en una nueva Carta Magna? Gonzalo Aguilar, investigador del Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca, analiza estas interrogantes en Mirada Constituyente. El derecho internacional está compuesto por un conjunto de normas y de principios que regulan las relaciones jurídicas entre los distintos estados y los otros sujetos, digamos, del derecho internacional. Podríamos decir que en las materias que abarca el derecho internacional han ido ampliándose y diversificándose, sobre todo en el último siglo, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Hay materias que son de particular importancia si uno toma en consideración las crisis que se producen en el mundo en este siglo, en el siglo XXI. Por ejemplo, todo lo que dice relación con los derechos humanos, ¿cierto? Ahí hay toda una área de desarrollo del derecho internacional y que normalmente se encuentra regulado por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero también hay otro tipo de fuentes, digamos, como la costumbre y los principios que abarcan esa materia. Pero también hay otras materias que son particularmente relevantes para nuestro tiempo, como todo lo que tiene que ver con los refugiados, y los migrantes en términos más generales y los refugiados en términos particulares. Ahí hay todo un área del derecho internacional que es ampliamente desarrollada, y también en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, digamos, ¿cierto? Y dentro del medio ambiente podemos incluir las modificaciones y las consecuencias que se derivan dentro de lo que se ha dado en denominar el cambio climático. Entonces hay toda un área dentro del derecho internacional que se encarga, digamos, de regular, de establecer normas y principios para los estados y para el resto de los actores internacionales en relación con el medio ambiente, la protección del medio ambiente y las medidas que los estados tienen que adoptar, digamos, para hacer frente a este fenómeno planetario que es el cambio climático. En la actual Constitución, que es la Constitución, digamos, que nos rige desde 1980, el derecho internacional está, yo diría, muy elemental y básicamente regulado. En primer lugar, digamos, el derecho internacional aparece, digamos, en el capítulo 4, que corresponde a las atribuciones que tiene el presidente de la República, y por tanto él, como el jefe del órgano ejecutivo, es el encargado de llevar adelante las relaciones internacionales, digamos, ¿cierto?, la política internacional de Chile, y dentro, digamos, de esa política internacional, el presidente de la República es el que está encargado de negociar, digamos, de firmar y posteriormente ratificar, digamos, los tratados internacionales, digamos, que vinculen a Chile. Luego interviene en el capítulo relacionado con el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, el Congreso, digamos, quien tiene la atribución de aprobar o rechazar los tratados internacionales que le someta el presidente de la República, digamos, a su aprobación. Y luego, en tercer lugar, eventualmente tenemos la intervención del Tribunal Constitucional, en el capítulo correspondiente al Tribunal Constitucional, quien se encuentra encargado de lo que podríamos denominar, malamente en mi opinión, el control, digamos, de constitucionalidad de los tratados internacionales, y aquí, digamos, hay una variación dependiendo, digamos, de las materias que traten cada uno de estos tratados internacionales. Entonces, esa es la regulación básica. Y luego, digamos, ¿cierto?, y que yo diría que es el gran aporte que se incorporó a la Constitución de 1980 en el periodo de la transición a la democracia, 1989-1990, que fue la modificación que se incluyó en el artículo 5, donde se señala, digamos, que los derechos humanos emergen como un límite para la soberanía. Y luego se señala, y este fue el complemento, que estos derechos humanos son aquellos que están reconocidos, digamos, ¿cierto?,
en la propia Constitución, así como en los tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y este, diría yo, que es el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, es uno de los artículos que ha tenido mayor desarrollo en los últimos 10 años, a través de la jurisprudencia, particularmente de la Corte Suprema, y particularmente en un comienzo en los famosos casos denominados de violaciones graves a los derechos humanos, es decir, los crímenes que se cometieron durante la dictadura, y ahora últimamente yo diría que ha habido un gran desarrollo de ese artículo, del artículo 5º, inciso 2, en otras materias distintas, pero vinculadas con los derechos humanos, como por ejemplo en materia, digamos, de salud, digamos, ¿cierto?, en materia, digamos, de medio ambiente, digamos, y digamos, en materia de educación. Entonces es un artículo que es muy prometedor y que permite un gran desarrollo y que yo imagino que debería ser mejorado y profundizado en el contexto de la nueva Constitución que se adopte en el futuro. Partamos por las limitaciones, digamos, ¿cierto? Dentro del proceso, digamos, de modificación que se tuvo que introducir en el capítulo final para poder permitir el proceso, digamos, constituyente, se incorporó un artículo donde se señala que la Convención Constitucional, ese es el nombre, digamos, que tiene el órgano, no podrá, bajo ningún respecto, afectar, entre otras cosas, los tratados internacionales que hayan sido ratificados y que se encuentren vigentes. La discusión que se suscita a este respecto es si esta es una limitación sustancial o es una limitación de procedimiento, es decir, simplemente que no puede entrar, digamos, ¿cierto?, a discutir el órgano constituyente sobre las materias que están abordadas por estos tratados, o bien si es que simplemente es, por tanto, una limitación competencial de competencias, o derechamente, digamos, ¿cierto?, si es que las normas que se adopten por el órgano constituyente en ningún caso y bajo ningún respecto pueden ir en contra de las normas que estén contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esto es una discusión que está en curso entre los expertos. Yo soy partidario, digamos, de la segunda, evidentemente, digamos, ¿cierto? Es decir, para mí sería impensable que el órgano constituyente adoptara normas dentro de la nueva Constitución que estuvieran en contra, por ejemplo, de las normas que están contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es uno de los principales tratados en materia de derechos humanos que vinculan a Chile. Es necesario recordar que además Chile forma parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y por tanto podemos ser llevados en su momento ante el tribunal, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta es una discusión que es bien interesante y que seguramente se va a desarrollar dentro del órgano constituyente. Y por otro lado, desde el punto de vista, digamos, de cómo yo veo el futuro artículo 5º, no sé si será un artículo 5º, pero indudablemente que yo creo que este ha sido un aporte para la cultura política, para la cultura social y para la cultura jurídica de Chile. Yo creo que está incorporado no solamente en la mente de los expertos, esto está incorporado en la mente de la sociedad en general, y creo que hay que mantenerlo, pero mejorándolo. Yo diría desde dos puntos de vista, estableciendo claramente, digamos, cuál es el valor de los tratados internacionales que conciernan a materias relacionadas con derechos humanos, porque eso no está claro y esto ha sido entregado a la interpretación de las Cortes. Entonces sería bueno que la Constitución lo determinara claramente. Y en segundo lugar, estableciendo una serie de principios interpretativos que auxilien no solamente al juez, sino que también al resto de los órganos del Estado, es decir, al órgano ejecutivo, presidente de la República, y la administración, y al órgano legislativo, el Congreso, al momento de tener que desarrollar sus competencias en materia, digamos, de derechos humanos. Principios, por ejemplo, menciono dos, pero hay más que esto simplemente, como por ejemplo el principio pro homine, que es un principio esencial, yo lo denomino la regla de oro,
en materia de derechos humanos. Eso tiene que estar incorporado expresamente en el texto del artículo 5 o el número que tenga en su momento, y el principio de interpretación conforme a los derechos humanos, que es un principio, digamos, cierto, básico, digamos, que le permitirá al juez, en caso, digamos, de duda, interpretar la normativa interna, incluso la normativa constitucional propiamente tal, conforme a las reglas y a los principios establecidos en el área o la disciplina de los derechos humanos. Entonces, dos principios, hay más, pero menciono estos dos por ser los principales, que deberían estar incorporados en ese futuro artículo 5, inciso 2, que no sabemos cuál va a ser su enumeración en términos finales. Y por último, me parece que resulta de la máxima relevancia también, de una vez por todas, regular el sistema de fuentes del derecho internacional en términos completos dentro de la futura Constitución. Hay que aprovechar esta oportunidad. Hoy día solamente están regulados los tratados dentro de la Constitución. En una nueva Constitución debería hacerse referencia al resto de las fuentes que forman parte del derecho internacional. Por ejemplo, sin ser excluyente solamente título ejemplar, menciono que hay que referirse a la costumbre, que normalmente entre los expertos se utiliza el término del derecho internacional general. Eso debería quedar regulado dentro de la nueva Constitución. Y también, en tercer lugar, los principios generales del derecho internacional, que no hay ni una palabra de esto en la actual Constitución. Eso también debiera estar incorporado en la Constitución nueva que se adopte, siguiendo el ejemplo, entre otras cosas, esto no es nada extraordinario, de muchas constituciones europeas, como por ejemplo en la Constitución italiana, la Constitución española y la Constitución portuguesa, que ya lo tienen así consagrado. Y luego, solamente para la reflexión, sería interesante que se discutiera en el contexto de la nueva Constitución una norma que estableciera eventualmente cuáles son las reglas de incorporación de Chile eventualmente a órganos de carácter supranacional, como por ejemplo, digamos, cierto, lo que es en Europa a la Unión Europea. Recordemos que, sin ser lo mismo, pero en América existe el Mercosur, que también es un sistema de integración, digamos, que pretende ser supranacional, y sería bueno establecer dentro de la nueva Constitución una norma al ejemplo de las constituciones europeas que ya regulara cuáles son las condiciones y bajo qué requisitos podría el Estado de Chile incorporarse a esos órganos, digamos, de carácter supranacional. Esto debiera por lo menos ser materia de la discusión que debería llevar a cabo adelante el órgano constituyente una vez que comience a funcionar. Desde el punto de vista de los tratados internacionales, yo diría, digamos, que aparte de los tratados clásicos, digamos, ¿cierto? Es decir, aquellos que establecen el marco jurídico general de funcionamiento del sistema internacional, como por ejemplo la Convención de Viena, digamos, ¿cierto?, sobre el derecho de los tratados, digamos, que forma parte del elenco de tratados que Chile, digamos, ha ratificado y forma parte. Yo diría que hay que tener presente, digamos, el conjunto de tratados internacionales en materia de derechos humanos que Chile ha ido ratificando poco a poco. Para comenzar, los más generales, que son los dos pactos, ¿cierto? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del año 1966, que son como los tratados fundacionales en materia de derechos humanos. Pero luego hay toda una serie de tratados específicos en materia de derechos humanos que Chile ha ido ratificando paulatinamente, digamos, ¿cierto? Yo diría que dentro de esos, uno, sin duda, y además a raíz de los acontecimientos que ocurren en el país en los últimos meses, yo diría que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es uno de los más relevantes, digamos, ¿cierto?, que Chile ha suscrito. Y por otro lado, desde un punto de vista regional, sin duda, en mi opinión, el convenio o el tratado más importante que Chile ha suscrito es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, como ya he mencionado, hay que recordar que es el convenio
fundacional del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es el sistema de protección al que Chile está adscrito. Y por lo tanto, ese convenio que Chile ha ratificado es objeto de supervisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción el Estado de Chile se ha sometido. Y por eso es que este tratado es fundamental, digamos, ¿cierto? Y muy relevante. Y además, hay que recordar que Chile en la actualidad lleva 12 condenas por parte de la Corte Interamericana, digamos, de Derechos Humanos, porque Chile ha violado ese tratado. De modo que es trascendental, digamos, este tratado. Y vienen seguramente un par de condenas más en casos que son sumamente relevantes, que dicen relación, por un lado, con el ejercicio de la libertad religiosa en el ámbito educacional por profesores, digamos, que se declaran, digamos, con una cierta orientación, digamos, sexual. Y ahí hay una discusión que nos ha llevado a Chile ante la Corte. O materias como, por ejemplo, digamos, ¿cierto? La cobertura de salud por parte de las ISAPRES, digamos, ¿cierto? Y la libertad que tienen las personas de formar parte de una ISAPRE o de otra ISAPRE según su propia elección. Este también es una materia que está pendiente ante la Corte Interamericana y que seguramente será objeto dentro de los próximos meses de una sentencia eventualmente en contra de Chile. Entonces, esos diría yo que son como los tratados, digamos, que Chile ha ratificado y que son más importantes. Pero quisiera no perder la oportunidad de mencionar de tratados, digamos, que no ha ratificado Chile, pero que sí son relevantes atendiendo el contexto nacional y el contexto internacional. Y me quisiera referir en particular a el famoso Acuerdo de Escazú, que yo creo que todo el mundo lo conoce porque ha sido causa de noticia durante todo el año pasado. Y este es un tratado muy peculiar. Es el único tratado en el mundo que contiene, digamos, una regulación particular en defensa de los defensores de derechos humanos en materia de medio ambiente. Es el único tratado. Y es un tratado que se ha celebrado en el contexto regional latinoamericano. Y Chile, curiosamente, cuando comenzó la negociación, fue el líder, junto con Costa Rica y otro país más, para desarrollar y hacer que se evolucionaran las discusiones. Simplemente que por una razón política de cambio de gobierno, cuando el tratado se adoptó, digamos, dejó de ser la prioridad para el Estado. Y ni siquiera se llegó a la firma de este tratado. Me parece que como resultado de la actividad del órgano constituyente, que se va a desarrollar durante todo este año y parte del próximo, debiera estimularse, entre otras cosas, la firma y la suscripción de una serie de tratados que son de relevancia, digamos, ¿cierto? Para el país, pero además para la población, digamos, ¿cierto? Del país. Uno de esos tratados debiera ser este que se llama el convenio o el Acuerdo de Escazú, que regula, ¿cierto?, los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación ambiental y a la justicia ambiental en el contexto, digamos, de América Latina y del Caribe. Eso es una muy buena pregunta, porque yo tengo la impresión que la ciudadanía muchas veces tiene la idea de que el derecho internacional es algo ajeno a su diario vivir, a su cotidianidad. E incluso, digamos, quizás muchas veces la población mira de lejos la propia Constitución porque considera que es algo, digamos, cierto, que fija el marco general, pero que no lo regula. Nada más lejano de la realidad. Este proceso constituyente es vital porque la Constitución es vital para el futuro y el porvenir de cada una de las personas que habitan este territorio. No solamente los ciudadanos, también los extranjeros que vienen, digamos, cierto, a vivir y se avecindan en este territorio. De modo que Constitución y tratados internacionales no son normas lejanas a la ciudadanía o a la población en general, son normas muy cercanas porque determinan su diario vivir. Y en particular el derecho internacional, digamos, ¿cierto?, es de fundamental importancia porque cada vez más el derecho internacional ha ido abarcando materias donde el destinatario de esas materias no es el Estado en términos finales, ¿cierto?, sino que es el individuo en términos finales. Y esto es el caso de todos estos tratados que yo he mencionado, los tratados de derechos humanos. El destinatario es el individuo, ¿cierto? Los derechos son para los individuos. En materia, digamos, de medio ambiente, el destinatario final son los individuos.
digamos, ¿cierto? El Estado es simplemente un ente que vehicula, digamos, ¿cierto?, la implementación de estos tratados. En materia de refugiados, el destinatario final son los individuos. Y así yo podría continuar mencionando una serie de materias muy modernas, muy contemporáneas del siglo XXI, que afectan directamente el diario vivir. Acabo de mencionar el Acuerdo de Escazú. ¿Qué más cercano a cada uno de los seres humanos que el Acuerdo de Escazú? Es decir, cada vez que, digamos, se toma una decisión, por ejemplo, en torno a dónde se construye un vertedero o cuáles son las áreas verdes que se van a establecer dentro de un radio urbano, o, digamos, ¿cierto?, dónde construimos una central termoeléctrica, si la construimos o no la construimos, esas decisiones van a afectar la vida cotidiana de las personas, digamos, ¿cierto? O, por ejemplo, dónde construimos algo tan sencillo y rutinario como un matadero o un lugar donde se crían pollos, digamos, ¿cierto?, para el diario consumo. Todas son decisiones que afectan, digamos, ¿cierto?, el entorno medioambiental de las comunidades aledañas y también del resto de las comunidades del país. De modo que los tratados internacionales, pero no solo los tratados internacionales, el derecho internacional en general, muy por el contrario de lo que se cree, es un derecho que afecta, y por eso que tiene importancia regularlo en la nueva Constitución, el diario vivir y la vida cotidiana, y sobre todo, digamos, ¿cierto?, las posibilidades de desarrollar una vida digna de cada uno de los habitantes del territorio nacional. Bueno, el rol del Estado en materia del derecho internacional es fundamental porque, como partí definiendo el derecho internacional regula las relaciones entre los Estados y entre los otros sujetos del derecho internacional, pero el principal sujeto es el Estado. De modo que el derecho internacional se gesta, surge, se desarrolla a instancias y por el estímulo de los Estados. De modo que sin los Estados no hay mucho que hacer. Pero, digamos, ¿cierto?, no es el único actor. Existen otros actores, digamos, ¿cierto?, que son relevantes, como por ejemplo la comunidad internacional y también la opinión pública internacional, que muchas veces estimula, empuja a los estados a desarrollar ciertas materias y a celebrar ciertos tratados que son particularmente importantes para la comunidad. De modo que el rol del Estado es crucial porque sin Estado no hay tratados internacionales, digamos, ¿cierto? Y sin el Estado, una vez ratificados los tratados, estos tratados no se implementan en el orden jurídico interno, de modo que el rol del Estado es fundamental. Pero también quiero destacar, digamos, que aquí hay una especie de mancomunidad, porque en la elaboración, digamos, ¿cierto?, y luego posteriormente en la implementación interna de las normas que contienen los tratados internacionales, también juega un rol relevante, y esto cada vez más, digamos, ¿cierto?, lo que se llama normalmente las asociaciones de la sociedad civil o la sociedad civil, digamos, ¿cierto? Y esto tiene suma relevancia porque yo diría que posiblemente la nueva Constitución debiera tener alguna palabra, debiera señalar alguna frase a propósito del rol que juega la sociedad civil, digamos, en el proceso, digamos, ¿cierto?, de incorporación del derecho internacional al ámbito interno. Como dije, en la Constitución actual, los tratados internacionales se encuentran regulados, no todas las fuentes, solamente, digamos, los tratados internacionales, y esto es un defecto, digamos, de la Constitución actual, tanto en el capítulo que corresponde al presidente de la República, porque es él quien es el que los negocia y los firma, en el capítulo que se refiere al Congreso, porque es el Congreso el que los aprueba o los rechaza, y en el capítulo relativo al Tribunal Constitucional. Me parece que el derecho internacional debiera quedar regulado de una manera mucho más compacta, digamos, ¿cierto?, y completa. Habría que apuntar a la completitud de la regulación en la nueva Constitución del derecho internacional. ¿En qué sentido? Incorporar todas las fuentes del derecho internacional, no solamente los tratados. Ya he mencionado que es importante incorporar la regulación, digamos, ¿cierto?, relacionada con la costumbre internacional o el derecho internacional general y con los principios generales del derecho internacional. Eso tiene que estar, digamos, expresamente regulado, digamos, ¿cierto?, en la nueva Constitución. También,
digamos, habría que, digamos, ¿cierto?, hacer una referencia, digamos, ¿cierto?, a cuál es el rol que le cabe a la población, a la sociedad civil, digamos, ¿cierto?, en todo este proceso de negociación y luego, digamos, de ratificación, digamos, ¿cierto?, aprobación y ratificación de los tratados. Porque hoy día, en la regulación que está contenida en el capítulo relativo al Congreso, la sociedad civil no tiene ni arte ni parte. Entonces, sería posible reflexionar acerca de la posibilidad de que en este proceso de aprobación o rechazo por parte del Congreso se escuche a la ciudadanía, pero de una manera activa o posiblemente vinculante, o posiblemente incidente si no es vinculante, pero que esté dicho expresamente, digamos, en la Constitución. O bien no esperar a que sea el órgano ejecutivo el que someta, digamos, ¿cierto?, un eventual tratado firmado por Chile a la aprobación o rechazo por parte del Congreso. Podríamos pensar, por ejemplo, en la iniciativa del popular, digamos, ¿cierto?, para que sea la sociedad civil la que inste al Congreso a este trámite de aprobación o rechazo. Y en tercer lugar, sería interesante también reflexionar muy profundamente acerca, digamos, del rol que le cabe al Tribunal Constitucional, porque esto es un tema bastante polémico. Desde el punto de vista, digamos, de solamente la mención, el control de constitucionalidad de los tratados. ¿Es posible que exista un control de constitucionalidad de los tratados? Nosotros hemos sostenido, digamos, que no es posible hablar de control de constitucionalidad de los tratados, porque esto implica, digamos, ¿cierto?, que los tratados se asimilan a una norma del ordenamiento jurídico interno que, digamos, como la ley, por ejemplo, que no es un tratado. El tratado es una norma de derecho internacional que sigue siendo norma de derecho internacional, no importa que forma parte del orden jurídico interno. Entonces quizás habría que estudiar la posibilidad de profundizar un examen de compatibilidad por parte del Tribunal Constitucional de las normas del tratado respecto de las normas de la Constitución, un examen de compatibilidad. Y en este examen de compatibilidad quizás, digamos, ¿cierto?, habría que hacer el estudio, el análisis, si este examen es obligatorio o a lo mejor bastaría con que fuera meramente facultativo. ¿Por qué el Tribunal Constitucional debiera, digamos, ¿cierto?, intervenir siempre, digamos, ¿cierto?, pronunciándose cada vez que Chile, digamos, ¿cierto?, firma y aprueba por parte del Congreso un tratado internacional? Digamos, si es que se supone, digamos, ¿cierto?, que hubo un examen, digamos, ¿cierto?, de la compatibilidad de las normas del tratado a las normas de la Constitución antes incluso, digamos, de que, digamos, el tratado se firmara y al momento, digamos, de aprobar por parte del Congreso este tratado. De modo que la pregunta simplemente que hay que dejar señalada es: ¿sería necesario un examen obligatorio o bastaría con un examen facultativo por parte del Tribunal Constitucional? Esto tendrá que resolverlo el órgano constituyente.